oscuros escenarios. Amén, sí. Buenas tardes, hermanos, a todos los que han podido conectarse. Estamos en un día jueves nuevamente, trayendo a su casa, directamente a su casa, la palabra del Señor y este culto de adoración a Él. Antes de comenzar todo lo que tenemos hoy día preparado, todo lo que el Señor tiene preparado para ustedes, vamos a comenzar este culto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, glorificando a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Como dije, un día más, otro día en la casa del Señor. Le agradecemos por todo lo bueno que ha sido en estos difíciles 8 meses ya de encierro. Una pandemia que cada día, por lo que vemos en las noticias, tiene ganas de acabarse. Le agradecemos al Señor porque hay algunas cosas que están pasando antes de lo que deberían. Ya tenemos una cura quizás, así que agradecemos al Señor por eso, por las personas que aún, siendo de nuestra familia, siendo personas cercanas, se hayan enfermado, hoy están bien. Se lo agradecemos. Tenemos muchas cosas que decir hoy día. El Señor trajo palabra a nuestras vidas, está relacionada con lo que pasamos la semana pasada, está relacionada con la cena. Pude estar acompañándonos durante la cena, acompañando al pastor, al hermano Jarita, y visitando hogares. Creo que fue de mucha bendición el poder visitar a los hogares de los hermanos. Me di cuenta de muchas cosas que quizás antes no había visto. A pesar de que llevo igual un tiempito poco acá, habían algunas cosas que quizás yo no había prestado la atención suficiente. Agradezco al Señor por eso. Creo que para mí fue una instancia de mucha bendición el poder aprender. Pero antes de seguir, hermanos, quiero que vayamos a orar a la presencia del Señor, que podamos reflexionar un poco en nuestra oración. Así que los invito a cerrar sus ojos si está en su casa y a orar al Señor. Amén. Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Padre amado, te damos gracias por poder estar hoy día reuniéndonos, Señor. A pesar de que a través de estos medios digitales, Señor, te lo agradecemos de igual forma, Padre, porque sabemos que tú estás ahí, Señor, a pesar de que haya distancia, a pesar de que a veces el internet no nos acompañe, Señor, a pesar de que hayan dificultades en muchas ocasiones, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor. Te pido, Padre amado, por todo lo que se va a hacer hoy día, Señor, será leída tu palabra, Padre amado, también habrá alabanza, Señor del cielo. Tendremos momentos, Padre amado, para conocer más de ti a través de tu palabra, Señor, y también para orar, Padre amado, para que estemos, Señor, más conectados contigo, Señor, en este día. Te pedimos por nuestras almas, Señor, te pido por mi vida, Padre amado, y por la vida de cada uno de los que están al otro lado de esta pantalla, Señor. Perdónanos, Padre amado, si nos hemos equivocado, Señor. Ten misericordia de nosotros porque somos conscientes, Padre, que fallamos, Señor. Somos conscientes que muchas veces fallamos a tus ordenanzas, Señor. Muchas veces no somos todo lo obedientes que desearíamos ser, Señor, y te pedimos perdón por eso, Padre amado. Permítenos, Padre, gozarnos hoy en día, Señor. Gozarnos, Padre amado, por todo lo que hoy día tienes para nosotros, Señor. Gozarnos, Padre amado, y poder estar frente a ti, Señor, frente a tu palabra, Señor, tranquilos y en paz, Señor. Si alguno hubiere pecado, dice tu palabra, abogado tenemos para con Dios, Señor, a Jesucristo el justo. Y a Él, y en el nombre de Él es a quien venimos, Señor. Venimos delante de ti en su nombre, Padre, porque necesitamos de ese perdón, Señor. Necesitamos ser limpiados, Padre amado. Necesitamos, Señor, ser presentados de una forma correcta delante de ti, Señor. Lo necesitamos a diario, Señor, y esta es la instancia en la que lo pedimos, Señor. También te pedimos por nuestras vidas, Señor, que pueda yo hablar todo lo que tenga que decir, Señor, que todo salga conforme a tu voluntad, Señor. Que las personas que están al otro lado de la pantalla no sean entorpecidas, Señor, sino que puedan, Señor, degustar todo esto que tú trajiste hasta sus propias casas, Señor. Todo esto que tú trajiste hacia sus vidas, Señor. Te agradecemos por Señor, esperando que sea un maravilloso culto, Señor, que sea todo hecho conforme a tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Antes de seguir, hermanos, vamos a ir a una primera alabanza con nuestros hermanos del coro. Así que el Señor les bendiga. Amén. Alabamos al Señor con la alabanza 201. Pronto vendrá Jesucristo. Pronto vendrá Jesucristo. En una nube del cielo. Para de todo ser visto.
agradecemos a nuestros hermanos por esta preciosa alabanza. Creo que siempre es bueno comenzar cantando al Señor. Siempre es bueno recordar lo que Él nos quiere decir y lo que nosotros le traemos a Él a través de nuestros cánticos, de nuestras alabanzas. Como decía al principio, esta semana estuvimos un poco ocupados, estuvimos paseando un poco, con todas las medidas de seguridad, por cierto, llegando a la casa de los hermanos con la Santa Cena. Como decía al principio, fue una instancia de mucha bendición, fue una instancia que personalmente me hizo reflexionar mucho respecto del Señor y cómo obra. Creo que entre las personas a las que les comentaba que habíamos salido a repartir Santa Cena se sentían un poco impresionados porque ellos lo habían hecho, pero lo habían hecho de forma online, a través de un culto igual que este, el pastor desde un lado y los hermanos desde el otro. Pero nosotros hicimos algo un poquito, creo yo, mejor, no en el sentido de ser más grandes, sino que hubo un poco más de esfuerzo en ese sentido. Pudimos llegar hasta las casas de los hermanos y fuimos recibidos con mucho amor, con mucha bendición. Fuimos recibidos de muy grata forma. Y eso se agradece al Señor. Pero antes de seguir hablando, quiero poder centrar todo esto en la palabra del Señor. Eso es lo importante. También es importante que vengamos a alabarle, pero también a que podamos escuchar lo que Él nos quiere decir en este día, que podamos prestar atención a lo que Él hoy día nos trajo, que es su palabra. Amén. Así que los invito a orar. Hermano Josué, si nos puede guiar en una oración por la palabra y por el predicador, por favor. Amén. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor bendito, una vez más, inclinamos nuestros rostros, inclino Señor amado mi alma, mi cuerpo, mi espíritu ante tu santa presencia y poderoso nombre. Señor amado, todos juntos y en armonía estamos, Señor amado, pidiéndote y rogando que tú seas, Señor amado, poner, Señor amado, aptos para escuchar tu santa palabra. Ese pan que, Señor amado, nos alimenta día tras día, no es un pan físico, no es un pan, Señor amado, que se pueda adquirir, Señor amado, físicamente, sino este es un pan espiritual. Y, Señor amado, sabemos que hemos venido al mejor lugar, quizás no lo hacemos presencialmente y debido a esta pandemia debemos hacerlo de forma online, pero Señor amado, confiamos y creemos y tenemos la fe, Señor amado, que tú vas a tocar los corazones a través de la palabra, no mirando al mocito, no mirando a quien va a transmitir, Señor amado, lo que tú quieres para nuestras vidas, sino que nosotros hemos venido a buscar tu santo nombre, hemos venido a aprender de tu palabra, hemos venido a buscar fuerza, Señor amado. Mi alma diariamente necesita de ti, necesita alimentarse de tu palabra, necesita saciarse, Señor amado, de tu santo nombre y de tu santo poder. Lávanos, límpianos día tras día, limpia mi vida primeramente, limpia el mocito, quien va a transmitir la palabra, Señor amado. Lávalo, límpialo de la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies. Quítalo, Señor amado, despoja de él todo espíritu contrario al tuyo, todo pensamiento, todo espíritu, Señor amado, todo, Señor amado, sentimiento o filosofías humanas. Quítalo, Señor amado, que solamente se hable y se transmita lo que tú quieres, Señor amado, para tu pueblo. Toca los corazones de mis hermanos, toca la vida de mis hermanos, Señor amado, de mis hermanas, Señor amado, que todos podamos sentir tu poder, que todos podamos sentir tu presencia bendita, a pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, Señor amado, que estamos en esta hora, que eso no sea impedimento para alabar tu nombre, para bendecir tu santo nombre, Señor amado. Toca la vida de nuestros hermanos, amado Dios, que aquellos que están enfermos puedan irse sanos a través de esta palabra, aquellos que están abatidos, Señor amado, aquellos que están prisioneros, Señor amado, de Satanás, que esta palabra sea como una doble espada de doble filo, Señor amado, rompiendo, quitando ataduras, quitando, Señor amado, todo espíritu contrario al tuyo. Gracias, Señor amado. Unge, Señor amado, este bendito culto, y te lo pido y todo esto te lo ruego en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Como el tiempo aquí en la casa del Señor a veces se hace poco, vamos a ir de lleno a su palabra.
la cual se encuentra en 1 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. 23 al 26. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Como dije en el principio, la palabra de hoy se relaciona con esto, se relaciona con lo que hemos vivido estas últimas 2 semanas y las semanas previas a la preparación de lo que es la Cena del Señor. En este pasaje, en 1 Corintios 11, Pablo nos enseña y nos dice en su título, dice institución de la Cena del Señor. Pablo nos enseña qué es la Cena del Señor. En 4 versículos nos enseña muy claramente y en palabras muy sencillas qué es lo que implica la Cena del Señor, qué es lo que es la Cena del Señor, por qué Pablo la instituye. Este pasaje, interesantemente, está puesto entre 2 cosas muy importantes en la primera carta a los Corintios. Una es lo que podemos ver previo a este pasaje, que es la enseñanza a los varones y a las mujeres, cómo ellos deben comportarse en la iglesia. Y luego de esto, continúa en 2 Corintios 13 una enseñanza que también para el apóstol Pablo es ruda, que es respecto a los dones espirituales. Ahí Pablo reta a los corintios respecto de cómo lo estaban usando. Y antes Pablo también enseña a las mujeres y a los hombres ser imitadores de Cristo en el versículo 10 y principios del capítulo 11 y finales del capítulo 10. Pablo enseña cosas que parecieran ser rudas antes de estos versículos y después de estos versículos, pero en estos versículos yo creo que por lo que hemos podido leer, Pablo fue súper claro y creo que hasta, no sé si amable, pero fue una persona que quizás si leemos para atrás no nos damos cuenta de que Pablo pudo escribir esto en una forma tan sencilla y tan clara. ¿Qué nos dice el versículo 23? Porque yo recibí del Señor porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Lo primero en lo que nos vamos a centrar del versículo 23 es que Pablo nos dice que yo os he enseñado. Al parecer, por lo que podemos leer, Pablo ya le había enseñado a los corintios la Cena del Señor. Ya les había enseñado cómo había que tomarla correctamente. Era una enseñanza que los corintios ya sabían. Era una enseñanza que Pablo venía a recordar. Este era un recuerdo de la enseñanza que Pablo le había dado cuando había formado esa iglesia. Recordemos que esta iglesia era muy amada por Pablo. Era una iglesia importantísima para él. Eran sus hijos espirituales. ¿Qué más nos dice Pablo al principio? Nos dice que él lo recibió del Señor. Recibió esta enseñanza directa del Señor y la enseñó. Y si lo podemos ver, los evangelios nos narran algo parecido. Si lo desean revisar, en Mateo 26, 29 nos dice algo similar. El Señor tomó el pan y lo partió, tomó la copa y la repartió entre los 2 apóstoles. Marcos también nos narra algo similar y Lucas. Son los 3 evangelios que contienen también esta misma enseñanza que Pablo nos muestra. Y lo que es interesante de esto es que Pablo lo hace quizás más claramente que los evangelios. Eso nos lleva a pensar y a reflexionar sobre el conocimiento que Pablo tenía del Señor Jesucristo y de las cosas que a Él le agradan. ¿Qué nos dice? Que el Señor esa noche que fue entregado tomó el pan.
Y luego, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. El final del versículo 23 nos dice que tomó el pan y lo partió. Eso hace referencia a Jesús. Jesús tomó el pan esa noche, la misma noche que fue entregada. Tomó el pan y lo partió. Interesante que lo que hace referencia a que tomó el pan y lo partió, hace referencia a su propio cuerpo. Hace referencia a que su cuerpo fue quebrado por nosotros. Y Jesús representó eso como el pan que Él partía en esa mesa con esos 12 discípulos. Ese pan, Jesús mismo, fue partido por nosotros. Algunos eruditos bíblicos traducen esa palabra partido como quebrado, como algo que fue fragmentado, como algo que fue sacado de un todo y fue partido. Eso es interesante. Jesús fue inmolado por nosotros, y esto vamos a verlo mucho mejor en los versículos 25 y 26, pero quedémonos con esa idea, que Jesús fue el que tuvo que ser quebrado por nosotros, fue partido por nuestras vidas. El versículo 24 al final nos dice: en memoria de mí. Y eso es importante, porque antes de comer el pan, antes de partirlo, incluso Jesús en esa misma escena dice que dio gracias. Él agradeció, partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego nos hace la aclaración, o nos dice Pablo que Jesús dice: haced esto en memoria de mí. Y esto es importante porque hacerlo en memoria de Jesucristo es lo que nosotros hicimos en nuestra Santa Cena la semana pasada. Lo hicimos a través de Él. Nos recordamos de Él, de lo que Él hizo, de lo que pudimos leer, conociéndole. Eso es importante para nuestras vidas. Lo recordamos cuando cenamos. Fue esa la intención con la que nos dispusimos a cenar con el Señor. Espero que esa haya sido su intención en el corazón, de estar dispuesto ahí a decir: te recordamos, a decir: yo soy parte de esto. Después vamos a ver un poco más adelante qué implica cenar con el Señor, pero para que tengamos ideas de algunas cosas pequeñas, es que primero ese pan simboliza a Jesús siendo partido por nosotros, siendo quebrado, y también es mandato directo del Señor que hagamos esto en memoria de Él, no en memoria de nosotros mismos, no porque nos resulte interesante la Santa Cena, sino de que sea Él el centro de la Santa Cena. Cuando podemos ver imágenes de cuadros que han pintado pintores a través de la historia, vemos que en la Santa Cena Jesús toma el centro, y Él no toma el centro de la Santa Cena por ningún otro motivo, porque Él es el centro de la Santa Cena. Él es quien iba a ser partido, Él es de cual se iba a derramar sangre, la que simbolizaba el vino y la copa. Él era el centro, Él sigue siendo el centro, a pesar hoy día que hayan pasado más de 2500 años o más de 2000 años desde aquel episodio de la última cena. Eso es tener la memoria de quién es Jesucristo, del Dios encarnado, siendo castigado en una cruz por nosotros, poniéndose en ese lugar solo por el beneplácito de su voluntad y aceptándolo sin decir nada. En la práctica habitual, esta práctica era habitual entre la iglesia del primer siglo, y una de las cosas que anoté en mi apunte es que era muy estimada por los miembros de la iglesia. Era una práctica muy estimada, era como que los discípulos del primer siglo se sentían agradecidos dentro de la conmemoración de la Santa Cena. Se sentían como que lo hacían con gozo, con deseo. Se preparaban para ese momento, no lo tomaban como algo a la ligera, sino que lo hacían de forma sincera y con una preparación de oración, quizá una preparación concreta. Es interesante que esto ha sido no tradición, pero sí ha sido algo que los creyentes durante toda la iglesia, durante todos los siglos y durante todas las épocas lo han hecho. Ha sido algo que la iglesia ha permanecido dentro de la iglesia, y es más que una doctrina, pasa a ser una ordenanza directa del Señor. Hagan esto en memoria mía. En el versículo 26 también Pablo, respecto de lo que dice Jesús, nos dice algo importante que tiene que ver con dos cosas principales. Una es la venida del Señor y lo otro es la muerte y resurrección del Señor. Esas son las cosas que nos quedamos por lo menos del versículo 24. Pasamos al versículo 25. Antes de ir al versículo 25, también quiero recordarle algunas cosas. Y son tres cosas importantes
de la cena del Señor hasta este momento, lo que hemos leído. Voy a leer el versículo 25 y luego voy a decirles las cosas importantes. El versículo 25 nos dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Versículo 25. ¿Cuáles eran las cosas o las tres cosas importantes que podemos encontrar de la cena del Señor en estos 4 pasajes? Una es que reconocemos quién es la persona por la cual somos salvos. Cuando Jesús dice que ese pan es su cuerpo, que por nosotros fue partido, nosotros al ser partícipes de la cena reconocemos eso, reconocemos quién es la persona que nos salvó. Solo Cristo y solo por fe en Él somos salvos, y eso es lo que reconocemos. Otra cosa importante también es que reconocemos cómo nos hizo salvos, cómo Jesús nos hizo salvos. Eso es lo que reconocemos en segunda instancia. Somos salvos solo por Cristo. No hay otra forma. Solo por su gracia somos salvos, solo porque Él decidió tomar ese lugar que para los judíos era deshonra ser crucificado en una cruz romana. Ese lugar de mayor deshonra, ese lugar de mayor sufrimiento lo tomó Él, y solo por gracia lo hizo. Nosotros somos salvos por eso, por ese bendito momento. Y también reconocemos que somos parte de una comunidad, de un pueblo que es parte del propio pueblo de Dios. Somos parte de una comunidad especial cuando somos parte de la Santa Cena, cuando somos parte con Cristo, cuando tomamos el lugar que nos corresponde, que es estar junto a Jesucristo. Porque recordamos que la Santa Cena no quedó aquí. Jesucristo no solo murió y sufrió y padeció por nosotros, sino que fue resucitado. Y eso es importante porque está vivo. No fue que simplemente murió y recordamos que una persona murió y esa persona nos da gozo hoy día, sino que murió pero fue resucitado por el poder de Dios. Esas son las tres cosas. Reconocemos quién es la persona por quien somos salvos, solo por Cristo. Y como dice por ahí, hay un solo mediador, y ese es el mediador, y lo reconocemos en la Santa Cena. Lo reconocemos cuando leemos Pablo y 1 Corintios, lo reconocemos cuando leemos Mateo 26, del 26 al 29, y cualquier pasaje que lo muestre. Eso es lo que reconocemos al tomar la Santa Cena. Eso es lo que reconocimos cuando lo hicimos en tiempo pasado, cuando lo hicimos el año pasado, cuando lo hicimos hace una semana. Reconocimos quién era el que nos había hecho salvo, el que nos había libertado del pecado. También reconocimos por quién lo fuimos. Lo fuimos por su propia vida. Él dio su propia vida por nosotros. Y también reconocimos que somos parte de esa comunión de su pueblo. Una de las cosas que yo vi durante la visita a las casas fue comunión. Fue esa comunión que quizás no había visto antes, que se daba en la iglesia. Quizás extrañaba mucho verla, ya que habían pasado 8 meses. Pero pude ver comunión de la iglesia. Pude ver que a pesar de que no nos vemos hace 8 meses con los hermanos, era una sensación de cercanía. Una extraña sensación de cercanía. ¿Por qué digo extraña? Porque uno cuando deja de ver a las personas por mucho tiempo quizás se aleja, no le importa mucho. Pero sí había una sensación de cercanía, había una sensación de que no hubieran pasado 8 meses desde que nos veíamos. Y eso nos hace parte del Señor, nos hace parte de una comunidad. El versículo 25, como leí anteriormente, nos dice 2 cosas importantes. Dice: asimismo también tomó la copa y... lo leo al tiro. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado y diciendo, dijo: esta copa es el nuevo pacto. Esto es importante, el nuevo pacto. Quiere decir que antes había un pacto antiguo, el de la cena del Señor, y lo que hizo Jesucristo en la cruz es un nuevo pacto. Y también nos dice, es un nuevo pacto en mi sangre. Nos vamos a detener en estas 2 ideas, en la idea de un nuevo pacto y en la idea de en su sangre. Cuando nos dice esta copa, no se refiere solo al objeto material donde fue vertido el vino que estaban cenando o del que estaban comiendo ese día, sino que se refiere a la acción de beber desde la copa. Y la frase importante es mi nuevo pacto y en mi sangre. ¿Qué podemos extraer de ahí? Claro está, y voy a hacer la aclaración antes de seguir, que no puedo explicar todo lo que implica el antiguo pacto y el nuevo pacto en solo una prédica.
Es por eso que extraje dos ideas principales de lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto para poder explicarlo y para que nos quede lo más claro posible. El nuevo pacto. Esta frase hace referencia directa a la profecía que encontramos en Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos a buscar esa profecía para entender un poco más qué es lo que nos quiere decir el Señor con el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Jeremías nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Interesante lo que nos dice el Señor. Este es su nuevo pacto, y ese nuevo pacto implica dos cosas. Él nos dará la ley en nuestra mente y la escribirá en nuestro corazón, y seremos pueblo de Él, y Él será a nosotros nuestro Dios. Eso es importante en relación a lo que yo decía anteriormente respecto a la implicancia de tomar la Santa Cena. Nos hace ser partícipes del pueblo, no solo de la iglesia Sinaí Balmaceda, Templo Dios es Fiel. Nos hace miembros de la iglesia de Cristo, del único Dios verdadero. De esa iglesia nos hace parte. El poder reconocer ante cualquier persona que yo soy miembro de la congregación del único Dios verdadero. ¿Qué más nos dice ese versículo? El versículo 25 nos dice: mi sangre. Y esto tiene relación con algo que pasa en Éxodo. Antes había un antiguo pacto con el Señor, y eso está en Éxodo 24:5. ¿Qué nos dice Éxodo 24:5? Nos dice que Moisés, versículo 5, y envió a jóvenes de los hijos de Israel, Moisés envió a jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de esa sangre y puso en tazones, y esparció la otra mitad de sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Por qué decía yo que no es imposible, pero es difícil poder transmitir o enseñar o decir, o que podamos entender todo lo que implican los dos pactos, el antiguo y el nuevo? Pero quiero que nos vayamos con el pasaje de hoy día, con estas dos cosas. Había un antiguo pacto que el pueblo de Israel desechó, por así decirlo, lo usó de mala forma. Y hay un nuevo pacto en el que Dios nos trae, y este es el nuevo pacto, la cena del Señor. ¿Qué podemos extraer de los dos textos que leímos, de Jeremías 31, capítulo 31, versículos 31 al 34, y de Éxodo 24, del 5 al 8? Una cosa importante es que solo mediante el derramamiento de sangre Dios puede tener paz para con sus hijos. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto tenemos que la sangre era, como nos dice Éxodo, mediante becerros, o como también lo vimos, mediante corderos y becerros de un año específicamente. El derramamiento de la sangre de esos corderos era lo que permitía que el pueblo estuviese en paz con Dios. ¿Sí? En el nuevo pacto, ¿qué nos dice la profecía? ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 11? Nos dice que solo mediante la sangre de Jesucristo mismo nos lo dice en Mateo 26, que solo mediante su sangre y su cuerpo nosotros podemos tener paz para con Dios. Esa es la primera cosa, la diferenciación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y la segunda es que el antiguo pacto podría practicarse más de una vez, incluso las veces que fuese necesario. Hay una ordenanza en Levítico y en Éxodo, se enseña en Éxodo, pero se repite en Levítico,
Y luego en Deuteronomio, antes de que la gente entre con Josué, se vuelve a repetir, que es la ordenanza del sumo sacerdote. Y eso era el día de la expiación. Para no tener la historia completamente larga, el día de la expiación era un día al año en el que el sumo sacerdote se preparaba para ese día expiar los pecados de todo el pueblo. Todo el pueblo iba al templo y entregaba un becerro o un cordero de un año. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Sacrificaban a esos corderos y la sangre de esos corderos era llevada al lugar santísimo. Recordemos que el lugar santísimo solo se podía entrar una vez al año en el día de la expiación, y el que entraba era el sumo sacerdote y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Toda la sangre de los corderos la rociaba sobre el propiciatorio, y si el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, el pueblo sabía que Dios había perdonado sus pecados. Esto es importante para entender el versículo 26. Pero esa es la otra diferencia. En ese tiempo la gente podía hacerlo las veces que quisiera. Y si leemos Esdras o Nehemías, la gente hizo eso constantemente. La gente tomó ese antiguo pacto y lo malversó, lo hizo de mala forma. La gente pecaba y decía, no importa, vamos y entregamos becerro, vamos y entreguemos holocausto. Hasta cuando el Señor dice que no quiere más holocausto, hasta cuando se hastió de sus holocaustos, podemos leer que se cansó de recibir corderos, se cansó de recibir esa carne a raíz de que la gente había malversado ese pacto. Y lo otro que entendemos del nuevo pacto, en concordancia con lo que nos dice su palabra, es que fue una vez y para siempre. Eso lo podemos leer en Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 nos dice que fue tomado una vez y para siempre. Nos dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esas son las principales diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo que tenemos hoy día. Una es que solo la sangre de Cristo y solo por medio de la sangre de Cristo somos salvos. Y la segunda es que Cristo fue entregado una vez y para siempre, como dice Hebreos, por los pecados de muchos. Y volverá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y eso es importantísimo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tiene el carácter de la segunda venida del Señor. Y ese carácter es importante. El carácter de la segunda venida, lo que los cristianos esperamos del Señor, lo que los cristianos deseamos es su segunda venida. Al igual como el pueblo esperaba la salida del sumo sacerdote del lugar santísimo como un hecho que marcaba que sus pecados habían sido perdonados, la segunda venida de Cristo marca en nuestras vidas el hecho de que somos perdonados por Cristo y que tenemos una herencia incorruptible en el cielo. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos muestra el nuevo pacto. El nuevo pacto nos muestra el evangelio de Jesucristo. El nuevo pacto nos muestra qué era lo que se hacía antes, el derramamiento de sangre. Y hoy día, gracias al Señor, podemos hacer esto y conmemorar el día en el que Jesús murió de una forma totalmente distinta, no de una forma horrible, no de una forma mala, sino de una forma gozosa, llena de alegría, porque sabemos que nuestro Salvador murió, pero que resucitó al tercer día. Que esa muerte no fue en vano, porque fue por ti y por mí. Que esa muerte implica muchas cosas en nuestra vida. Implica salvación, implica vida eterna, implica el poder estar en comunión perfecta con Él un día cuando Él venga. Y todo eso es lo que nosotros hicimos en la Cena del Señor. Conmemoramos esas promesas, conmemoramos ese día maravilloso en el que tuvo que entregarse Jesucristo por nuestra vida. Amén. El versículo 26. Y este versículo es importante, al igual que todos los que hemos leído. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué nos quiere decir esto? Nosotros anunciamos la muerte del Señor no como algo triste, no como la muerte de cualquier persona. Pareciera que, y en efecto lo es, la muerte de seres queridos es triste. Pero lo que nos quiere decir este versículo es que nosotros le anunciamos hasta que Él venga. Él no simplemente murió, sino que Él resucitó y va a volver. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, eso es lo que honramos y eso es lo que debemos tener en mente cuando tomemos la cena del Señor desde ahora en adelante, que Él vendrá y nosotros estamos cenando porque lo estamos esperando. Conmemoramos su muerte, conmemoramos lo que Él hizo en la cruz por nosotros porque sabemos que va a venir y eso es una promesa y una certeza en nosotros. Promesa del Señor, certeza en nuestro corazón. La encarnación física del único Dios verdadero. Eso es lo que nos quiere decir
Dice, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, entendimos que el pan era su carne y la copa era su sangre. O sea, el Dios vivo para perdonar nuestros pecados, para sanarnos, para poder estar cerca de Él, nos dijo esto. Y esto es lo que hizo. Murió y se sacrificó por nuestros pecados, por mi pecado. Nos quitó del reino del pecado, nos quitó de la esclavitud del pecado y nos trajo a la vida, y vida en abundancia. ¿Qué más nos dice? Su resurrección y su reino venidero. Eso también es profundamente importante para nuestras vidas. Reconocer que tenemos una herencia incorruptible en el cielo, saber que no es algo que no es como una promesa vacía de nosotros a otras personas, o promesa que a veces nosotros decimos como, te prometo que nunca más voy a llegar tarde, y resulta que después pasa algo y llegamos tarde. No son promesas como ese tipo, son promesas que están juradas por su propio nombre, que están puestas en su palabra, y Dios, como dice su propia palabra, Él no es hombre para mentir. Y en esta ceremonia de la Santa Cena, por donde la miremos, está el Evangelio del Señor Jesucristo. Está ese Evangelio por el cual fuimos salvados, por el que vivimos y por el cual se pueden salvar muchas más almas. Está explícitamente y implícitamente puesto. Podemos ver en la Santa Cena a un cordero inmolado, a ese varón de dolores que nos muestra la profecía de Isaías 53, experimentado en quebranto, sufriendo padecimientos por nuestros pecados, por los suyos y por los míos y por los de muchos que también van a ser salvos y se van a ir añadiendo día a día, como dice su palabra, a la iglesia del Señor. Podemos ver a ese cordero ahí, en la institución de la Cena del Señor, en esta ceremonia que conmemoramos. Podemos ver y reconocer su resurrección. Lo sabemos. Jesús dijo que todas estas cosas debían de pasar, pero Él sabía que iba a volver. Él sabía que tenía un segundo encuentro, Él sabía que nos iba a volver a ver y nos vamos a volver a reencontrar con Él. Él sabía que todas estas cosas iban a ser pasajeras, lo que vivíamos aquí iba a ser pasajero. Lo que me parece interesante también comentar de este pasaje es que Pablo a veces pareciera ser muy exhaustivo cuando las cosas se tratan de palabra dura. Por ejemplo, cuando nos enseña respecto del perdón, cuando nos enseña en Romanos respecto de lo que implica el pecado, de ese estado que teníamos de ser apartados y luego ser adoptados como hijos. Cuando nos enseña eso pareciera ser difícil de entender y habría que leerlo una o más veces. Pero aquí Pablo, en 1 Corintios 11, muy debido a que era una enseñanza que los corintios ya sabían, Pablo lo pone en la forma más clara posible, y Pablo no ocupa palabras quizás que nosotros a primera vista veamos que sean difíciles de entender, sino que es todo lo claro que puede ser, aludiendo a todo lo que implica la Cena del Señor, a todo lo que trae para nuestras vidas, la bendición como dije anteriormente, reconoce en nosotros que somos parte de un pueblo, que sabemos quién es nuestro Salvador, sabemos cómo ese Salvador nos salvó. Todo eso está implícito y explícito en la Santa Cena a la hora de poder sentarnos a la mesa con el Señor. Una de las cosas que Pablo tiene insistencia luego de estos versículos es que la gente tome la cena dignamente, que tomemos la cena como es digno. Una de las cosas que hacían los corintios era tomarla indignamente. Ellos pensaban que era un banquete y se saciaban y comían y traían más cosas. No solo era pan y vino, sino que traían más cosas, corderos, carne, frutas, verduras, y se saciaban como si fuera un gran banquete. Y perdían la sensación, perdían el norte, no sabían lo que estaban haciendo. Por eso Pablo tiene que instituir la Cena del Señor en estos pasajes. Pablo es todo lo claro que es. La Cena del Señor nos constituye pueblo, como lo vimos en la profecía de Jeremías. Nos constituye pueblo. Además nos da dos cosas importantes: nos da su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, algo que antes no teníamos. Y eso es importante porque esa ley nos trae reconocimiento de pecado. Esa ley nos trae la posibilidad de ir al Señor y decirle: Señor, me arrepiento porque reconozco que lo que hice está mal. Luego de esto tengo una reflexión para ir cerrando, para ir terminando. Una reflexión que pude sacar al reflexionar sobre estos versículos, al reflexionar sobre lo que hicimos la semana pasada y todo lo que se hizo. Tengo una reflexión final y tiene que ver con tres cosas prácticas. Una es que al tomar la cena pudimos tener actitudes distintas. ¿Con qué me refiero a actitudes distintas? Pude definir o pude encontrar tres formas de actuar respecto de la cena. Una podría ser que algunos de los hermanos que tomamos la cena hayamos quedado gozosos.
Y habíamos sentido mucha alegría luego de terminarla y los días siguientes y los días que vinieron. Eso me parece perfecto y me agrada que haya sido así, hermano. Otra actitud que podemos haber tomado luego de la cena es que quizás quedamos más pensativos, quedamos reflexivos y nos quedamos pensando en lo maravilloso y lo valioso que es estar en esta comunión con el Señor. Y una tercera es que otros pudiéramos habernos sentido mal. Saber que a pesar de que sabemos lo importante que es la cena del Señor, a pesar de que sabemos lo importante que es Cristo en nuestras vidas, seguimos fallando y nos seguimos equivocando. Para esos tres tipos de personas y para esas tres personas, que puede ser usted, puede ser yo, cualquiera de las tres, e incluso si no cae en ninguna de esas categorías, hermano, quiero decirles que para cada uno de nosotros, ya sea que, como dije, estemos en cualquiera de esas categorías, la cena del Señor se ha tomado como un aliento a nuestras vidas. Puse acá, los invito y me invito a mí mismo a que tomemos todas estas ideas que nos rodean en torno a la cena del Señor, estos sentimientos que puedan ser quizás de desazón en algunos casos o quizás de mucha alegría. Tomemos todas estas ideas, estos sentimientos y que podamos llevarlos a una sola acción concreta, a una sola medida para nuestras vidas, a una sola acción que sea buscar más del Señor a través de la oración y de la lectura de su palabra y a obedecerle más y de mejor manera. A amar a Dios, a amarlo a Él porque Él es Dios. Si hay algo que Dios nos dice en su palabra y en la profecía de Isaías 31 es que Él escribe nuestra ley, Él escribe su ley en nuestro corazón y la pone en nuestras mentes. Nosotros somos 100% capaces a través de Jesucristo de poder cumplir esto, de poder tomar las cosas del Señor con seriedad, de poder tomar todo como el Señor lo pide, de ser obediente, de ejercitarnos en la piedad. Podemos tomar todas estas cosas. Jeremías nos dice que somos pueblo de Él y que podemos hacerlo. No hay ningún impedimento. Quizás nuestro pecado vuelva, quizás nos volvamos a equivocar, quizás nos caigamos, quizás estemos gozosos mucho tiempo, pero tenemos la capacidad de obedecer al Señor, no porque la hayamos merecido y no porque la hayamos conseguido como un billete de lotería, sino que se nos fue otorgada por gracia en la cruz del Calvario. Eso es la cena del Señor, hermano. Es una instancia de reflexión, es una instancia de recordar quién es Jesucristo, el poder de su mensaje, quién es en nuestra vida. Es una instancia en la que podemos saber que somos más pueblo de Él. Y si no hemos sentido mal por no ser tan pueblo a la hora de cumplir, podemos acercarnos a Él confiadamente y estar más cerca que antes, un poco más cerca de lo que deseamos estar, un poco más cerca de Él, de conocerle en mayor medida. La cena del Señor es algo que debe tomarse y espero que haya sido de todos nosotros haberla tomado con el máximo respeto y el máximo amor al Señor. Debemos tomarlo como lo que es, el recuerdo de Jesús mismo dándose en la cruz por nosotros, para darnos vida y vida en abundancia, como dice su palabra. Ya entrando en reflexiones más no tan bíblicas, sino relacionadas con lo mismo que hemos visto, creo que una de las cosas que podemos ver y que yo vi era, como lo dije anteriormente, esa comunión entre los hermanos. Había comunión verdadera, comunión genuina, no había comunión falsa. Yo creo que nadie fingió nada en las casas que visitamos, al menos yo me di cuenta de eso. Nadie fingió estar agradado por recibir la cena. Los hermanos de verdad la tomaron con honra. Puedo decir que todos los hermanos que yo vi, los 60 y tantos, 65, 67 quizás, que yo vi que tomaron la cena del Señor, aquellos a los que fotografié, la tomaron con el deseo de tomarla. La tomaron recordando al Señor Jesucristo. Y eso es profundo gozo para mí, el poder haber estado ahí. Nunca pensé que iba a estar, nunca pensé que hoy día tampoco iba a estar predicando esto, pero sí puedo decir que la cena del Señor, por lo menos a mí, en esta instancia fue diferente, en el sentido de que la aprecié como la comunión de la iglesia con el Dios vivo, la comunión real y la comunión verdadera. Entendí que una pantalla no nos separa, entendí que la palabra del Señor puede correr a pesar en tiempos de pandemia, en tiempos de dificultad. Quizás cuando no haya trabajo, quizás donde haya dolor, visitamos casas de hermanos que estaban enfermos, que hoy día, gracias al Señor, están mejor. Pero entendí eso por la Santa Cena del Señor,
que su palabra no puede ser entorpecida ni por pandemias, ni por nada malo, ni por nuestro carácter, ni por nuestros pecados. Lo que Él es rompe con todo, con nuestros propios deseos, con nuestras propias amarguras, con nuestros propios malos deseos. Son rotos. Todos nuestros malos deseos, nuestros pecados son rotos por Él, por nuestro arrepentimiento y por nuestra fe en Jesucristo. Eso entendí, y eso es la Santa Cena del Señor, es reencontrarnos con Él nuevamente. Es este nuevo pacto por el cual somos hechos más cercanos al Señor, por el cual somos parte de esta congregación, por el cual somos parte de la misma iglesia que instituyó el Señor en el principio de los siglos, esa misma iglesia que se mantuvo hoy día, 2000 años después, esa misma iglesia que hoy día sigue reuniéndose por cultos online o a veces por cultos presenciales, esa misma iglesia que cuando la pandemia ya no esté va a salir a predicar, y esa misma iglesia que a veces no va a salir a predicar, esa misma iglesia que canta en su casa, esa misma iglesia que es usted y esa misma iglesia que soy yo, que sigue estando viva a pesar de que no hayan puertas a pesar de que las puertas de los templos no estén abiertas, o a pesar de que las puertas de los templos estén cerradas. Esa iglesia que sigue creciendo, esa iglesia que se sigue moviendo, esa iglesia que no está quieta a pesar de que los momentos son difíciles y las instancias donde nos juntamos son pocas como esta. Eso puedo entender de la Cena del Señor, puedo entender que necesitamos estar más cerca de Dios, y la Santa Cena fue una instancia en la que nos acercamos. Podríamos decir también que fue una instancia en la que Él se acercó con nosotros. En el versículo que el hermano Jarita tomó para explicar la Cena del Señor, decía que Él iba a cenar con nosotros. Nosotros cenábamos con Él y Él cenaba con nosotros. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que vivimos como iglesia. Eso fue lo que el Señor nos dejó en su palabra, y que nos dijo que lo hiciéramos cada vez que quisiéramos recordarle. Cada vez que deseáramos conocer más de Él o recordar cómo Él fue, pudiéramos tomar su cena con la reverencia que esto implica y con el amor que esto implica. Eso, hermanos, sin entenderme más, esa es la palabra del Señor para este día. Espero que haya sido de profunda reflexión para su vida, al igual que lo fue como para la mía. La mía fue una palabra de profunda reflexión y de gozo, de gozo. Fue impresionante saber que el Señor sigue obrando a pesar de que los medios no están, a pesar de que las cosas no están como esperaríamos. Los invito a poder orar por la palabra del Señor y para agradecer este pequeño momento. Amén. Señor, te damos gracias, papá. Te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy día podemos reunirnos en torno a ella, Señor. Te agradezco, Padre amado, por enseñarnos qué es tu cena, Señor. Te agradezco por enseñarnos, Padre amado, lo que implica en nuestras vidas, Señor. El reconocer que somos pueblo, el reconocer que sabemos quién es nuestro Salvador y el reconocer que sabemos cómo es que fuimos salvados y sacados de ese lugar oscuro, Señor. Te agradezco por eso, Señor. Te pido, Padre amado, que esta enseñanza no se borre, Señor, de nuestras mentes. Como tu profecía lo decía a través de Jeremías, Señor, que esa enseñanza quede en nuestro corazón, Señor, que sea recordada en nuestras mentes, Padre amado, que podamos vernos a nosotros mismos como pueblo, Señor. Reconocemos, Padre amado, y reconozco en esta hora, Padre, que deseo más de ti, Señor. Te pido por la vida de los que están al otro lado de esta pantalla, Señor, que quizás no conocían esto, Padre, que no conocían la importancia de la cena, Señor, que a pesar de que no fue algo exhaustivo, Señor, hayan podido quedarse y hayamos podido yo también quedarme con esto importante, Señor, que eso nos hizo parte de la comunión con el Dios único y con el Dios verdadero, que ese momento fue un momento especial, Señor, no porque nosotros estuviésemos ahí, Señor, sino porque ese momento fue planeado por ti desde el principio de los tiempos, Señor. Entender que tu palabra, Señor, va más allá de nuestro conocimiento y de nuestro entendimiento, Señor. Entender que tu cena, Padre amado, entender que tu palabra, que tu evangelio, Señor, rompe cualquier cosa, cualquier dificultad, Señor, en nuestras vidas. Que a pesar de que no podamos reunirnos, Señor, podemos seguir hablando de ti, podemos seguir escuchando de ti, que tu palabra no es detenida, Señor, por nada de lo que se presente, Señor, es un motivo de profunda agradecimiento y alabanza, Señor. Te pido por nuestras vidas, Señor, que podamos, Padre amado, materializar esto, Señor, que podamos vivir por esta palabra, Señor, que podamos ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Que sea una enseñanza, Padre amado, que se quede, que no se aparte. Que podamos comportarnos como un pueblo, Señor. Que no tomemos, Padre amado, la cena del Señor como el antiguo pacto, Señor, como el pueblo de Israel.
sino que la tomemos con la seriedad, con el amor, con el gozo que implica, Señor. Te agradecemos por tu palabra y te agradezco en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, hay avisos también en la casa del Señor en este día, ya para ir finalizando. Tenemos oraciones permanentes por el pastor Jorge, su familia en nuestra congregación aquí en Talagante, por el pastor Miguel, su familia y su congregación en San Antonio del Tagua, y por el pastor Samuel, su familia y congregación en San Bernardo. También recordar estar orando por nuestra hermana Margarita Madrid, por nuestra hermana Elma Villegas, por nuestro hermano Gustavo Jara, por nuestra hermana Margarita Espinosa, y así por cada uno de nuestros hermanos, de los que nos recordemos en nuestra oración, podamos orar por ellos, que estemos orando los unos por los otros. También hay 2 peticiones de oración para los que pudieron ver ayer en Facebook. El hermano Marcos Arias ya fue operado, está en su casa, está mejor, está recuperándose ahí tranquilo, así que desde la distancia le mandamos un saludo y un abrazo de parte de todos los que hacemos el culto hoy día. Y también fuerza al hermano Jorge Molina, él tuvo un accidente, hoy día está en la mutual. Esperemos que todo esté bien, esperemos que todo haya salido bien, que esté tranquilo y que esté recuperándose. Eso, no sé si hay alguna otra cosa, hermano. No, nada más. Pasamos a una última alabanza. Amén. Gracias a los hermanos del coro. Amén. Alabamos al Señor con la alabanza 289. Señor, yo te conozco. Sí. Señor, yo te conozco. Cada noche azul serena me dice de lejos, Dios se acerca a mí. Pero la noche oscura
del coro por esta alabanza. Y también se me pidió recordarles que el domingo partimos a las 6:30 para que nos estén sintonizando, hermanos. Así que nada, oramos al Señor para despedir este culto con toda la energía que el Señor nos dé. Amén. Oramos al Señor. Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos por un día más, Señor. Un día más de conocer de ti, un día más de alabanza para ti, un día más de darte la gloria, Señor. Te agradecemos, Padre amado, porque solo tú permites todo esto, Señor. Te agradecemos porque todo salió conforme a tu voluntad, Señor. Porque todo lo que fue hecho hoy día, Señor, como decía nuestro hermano Josué, en la oración del inicio, Señor, es hecho para tu gloria, Señor, para que tú seas glorificado, para que tú seas el Rey, Señor, del cielo, por los siglos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te pedimos también, Padre amado, por cada uno de los hermanos que están al otro lado, Señor, por los hermanos que están enfermos, Padre amado, por los que han tenido problemas, Señor, que su recuperación sea pronta, Señor, que nosotros podamos estar tranquilos, Señor, que podamos tener paz, Señor del cielo, que podamos conocerte más de ti, Señor, que podamos seguir, Padre amado, conectándonos, Padre amado, a través de las redes sociales, Señor, que esto va a seguir hasta que tú digas que podamos seguir tranquilos, Señor, reuniéndonos, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a poder estar en comunión contigo, Señor, a pesar de la distancia, de poder leer tu palabra, Señor, de poder estar andando, Señor, y caminando en tus caminos, Señor, sin importar que no podamos reunirnos físicamente, Señor. Te agradezco por esto, Señor, por mi vida, Señor, porque nada nos ha faltado como iglesia, Señor, porque no hemos tenido necesidad de nada, Señor, porque tú has suplido todo en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. En oscuros escenarios